Bien, entonces quería partir por compartir esta comparación entre técnicas y metodología de enfoque cuantitativo y cualitativo. Fundamentalmente nos vamos a centrar entonces en algunos rasgos más o menos característicos. Como les decía, lo importante aquí es que nos sirva como marco de referencia para empezar a visualizar dónde situamos nuestra investigación de la manera en que está planteada actualmente, en términos de proyecto preliminar. Eventualmente yo les voy a pedir que hagan un ejercicio, un intento de mirar su investigación desde un enfoque cualitativo y ojalá desde un enfoque de investigación-acción. Por eso luego vamos a hablar de investigación-acción. Pero no lo vamos a forzar, sino que vamos a tratar de hacer un giro si es que eso fuera necesario. Eh, entonces, para tratar de situarnos, una primera comparación es que entre el enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo dice relación con qué es lo que observamos cuando observamos un fenómeno. En general, ¿cierto? Cuando estamos investigando, estamos atentos a observar las características y el comportamiento de algún fenómeno social o natural. Entonces, para esa observación, desde un punto de vista cuantitativo, siempre es crucial la definición o la identificación de variables que sean observables, de variables que sean medibles de algún modo. Y en general, por supuesto, por ser una mirada o una perspectiva cuantitativa, estas variables se pueden cuantificar, se pueden medir de manera numérica. En el enfoque cualitativo también tenemos variables, no obstante, yo diría que la noción de variable es un poco más difusa, por eso aquí yo preferí utilizar la palabra categoría. Juegan el mismo rol, variables y categorías, sin embargo, en general, las categorías que resultan claves en nuestra investigación cualitativa siempre son susceptibles de interpretación y por lo tanto hay un ámbito de incertidumbre en relación a su límite, a su definición. Luego vamos a ver un par de ejemplos de preguntas donde podemos hacer esa distinción más clara, ¿no? Entre variables medibles desde un punto de vista cuantitativo y categorías que podemos observar e interpretar desde un punto de vista cualitativo. Entonces, el ejercicio que yo espero que ustedes vayan haciendo es, bueno, cómo yo sitúo las categorías o las variables claves que tengo en este minuto en el planteamiento de mi problema de investigación. Las estoy pensando como variables medibles desde el punto de vista cuantificable o numérico, o las estoy pensando como categorías que son más generales y que son susceptibles de interpretación. Eh, por supuesto, como les decía antes, cabe la posibilidad de que en un planteamiento del problema uno pueda identificar algunas variables que sean medibles de manera cuantitativa y otras categorías que sean susceptibles de interpretación. Cuando eso ocurre, entonces estamos frente a un diseño mixto, metodológicamente hablando, donde se recurren a los dos tipos de enfoque. Sin embargo, hay una distinción importante desde el punto de vista de, diríamos, la naturaleza de la investigación y de sus propósitos. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, tenemos una expectativa más bien descriptiva o explicativa. Y eso en general supone que asumimos una perspectiva de un tercer ojo, de un observador externo del fenómeno. Miramos el fenómeno y entonces desde nuestra posición, hasta cierto punto privilegiada de investigadores ajenos, ofrecemos una descripción o una explicación que además suponemos podríamos compartir con otros observadores o con otros investigadores en cualquier lugar. En ese sentido, se supone una perspectiva más objetiva para aproximarse a los fenómenos. Mientras que en el enfoque cualitativo hay un giro importante, porque allí se asume que el investigador tiene una subjetividad que de alguna manera permea o modela cualquier descripción que pueda hacer de los fenómenos y por lo tanto se reconoce que el propósito eh, está más bien orientado a la comprensión o a la interpretación, en el sentido de que siempre hay una lectura particular que alguien, en este caso el investigador, está realizando del fenómeno. Otros aspectos que permiten distinguir o que permiten hacer esta comparación entre los dos enfoques es de qué manera se formulan
por ejemplo, las conclusiones. En el caso cuantitativo, en general, se aspira a formular enunciados o conclusiones que sean generalizables, que se puedan aplicar a distintos sujetos o a distintos contextos. Mientras que en el enfoque cualitativo, cuando elaboramos conclusiones o hacemos análisis de una realidad o de un fenómeno, entonces en general esos enunciados se abocan a situaciones o a realidades muy locales, muy particulares, y no se tiene la pretensión de generalizar esos enunciados para aplicarlos a otros. El caso en educación es bastante paradigmático en este sentido, porque nosotros sabemos que el proceso educativo depende de muchísimos factores, porque además hay muchísimas personas involucradas en un proceso social complejo. Entonces, muchas veces una sala de clases, o no muchas veces, sino que en general, una sala de clases con un curso en particular, con un profesor en particular, se comporta de un modo muy distinto a cómo se comporta otro grupo de estudiantes, a lo mejor en el mismo nivel y con otro profesor. Entonces la realidad es muy diferente y en ese sentido, desde el punto de vista cualitativo, se buscan enunciados que describan el fenómeno específico, el fenómeno particular que se observa. Desde el punto de vista del procedimental, pero también muy general, el tipo de descripción que vamos haciendo desde el punto de vista cuantitativo busca en general reconocer patrones o similitudes. Agrupamos en general patrones que se repiten y entonces hacemos la descripción a partir de esas analogías, de esas similitudes que encontramos en los datos, por ejemplo. Mientras que en el enfoque cualitativo lo que resulta más atractivo para el investigador no son tanto las cosas que ocurren de manera semejante, sino aquello que aparece como emergente, como distinto o como sobresaliente, lo distintivo. Eso va a ser lo que le llame más la atención a un investigador que aborda el trabajo desde el punto de vista cualitativo. Y por otra parte, para finalizar esta comparación, siempre hay un conjunto de supuestos que hacemos respecto de nuestra investigación. En el enfoque cuantitativo o en la perspectiva cuantitativa, esto adopta la forma de una hipótesis y que no es otra cosa que una anticipación de una posible respuesta a nuestra pregunta de investigación. En general, esa hipótesis se formula al inicio de la investigación y se usa como referencia para ser puesta a prueba en la medida en que se realiza la recolección de información y el análisis de datos y finalmente las conclusiones. Entonces las conclusiones van a tener una parte muy importante en la que van a poder decir la hipótesis que se planteó al principio es aceptable o debería ser modificada o debería ser rechazada. En el enfoque cualitativo, en general, se puede hablar de hipótesis de trabajo en el sentido de que se plantea una idea también que puede ser una posible respuesta al problema de investigación, pero se asume que es provisional porque va a irse modificando durante la investigación. Esta posible hipótesis de trabajo, o lo que también llamamos supuestos del trabajo, supuestos de la investigación, eventualmente van a servirnos para realizar el diseño, para hacer la aproximación, y si es que los supuestos no se verifican o la hipótesis de trabajo se ve insuficiente o inadecuada, entonces la vamos modificando en el curso del trabajo, de la investigación. Por supuesto, siempre va a ser importante al finalizar, así como nosotros mismos lo hicimos al momento de plantear el problema, explicitar cuáles pueden ser nuestros supuestos, ir evaluando esa pertinencia y al finalizar el trabajo poder decir, bueno, los supuestos con los cuales trabajamos se demostraron válidos por tal y tal razón, o se demostraron pertinentes o no, etc. En cualquier caso, la diferencia sustantiva es que desde el punto de vista cualitativo no nos proponemos verificar o refutar las hipótesis de trabajo, más bien las utilizamos para poder avanzar en el curso de la investigación. Dependiendo del tipo de enfoque que adoptamos,
vamos a tener a nuestra disposición distintos tipos de diseño metodológico. Los diseños metodológicos son, diríamos, modelos o formas de organizar una investigación, incorporando o, digamos, dando cabida en ese modelo tanto al tipo de pregunta que se formula, como al tipo de técnica de recolección de datos, como al tipo de análisis de los datos que hacemos. Y por lo tanto, el modelo o el diseño metodológico que se ajuste a nuestra investigación es algo que está presente en todo momento y que de alguna forma supone un cierto nivel de coherencia interna. Tenemos que de alguna forma aprender a situar nuestro planteamiento del problema en un diseño metodológico que sea coherente con el planteamiento del problema. Desde el punto de vista cuantitativo, se reconocen por lo menos estos tres diseños más o menos reconocibles, digamos, tradicionalmente. Un diseño no experimental, un diseño cuasi experimental o un diseño experimental. Las ciencias naturales se caracterizan especialmente por diseños de investigación de tipo experimental. Realizar experimentos en ciencias sociales resulta prácticamente imposible, por lo que comentábamos antes, por la gran cantidad de factores o variables o contextos que inciden en los fenómenos, y por lo tanto controlar variables, así como se hace en un experimento, resulta implausible. Así es que en general cuando se hace investigación social desde un punto de vista desde un punto de vista cuantitativo, a lo más se aspira a algún tipo de investigación cuasi experimental, pero en general más bien se abordan diseños no experimentales. Para poner un ejemplo más o menos concreto del caso cuasi experimental, podemos pensar en la comparación de cursos de estudiantes, por ejemplo. Podemos controlar una serie de variables de grupos de estudiantes. Podemos agrupar estudiantes por sexo, por edad, por nivel de desempeño inicial, etc. Controlar una serie de variables que nos permitan tener grupos más o menos homogéneos en términos de algunas de sus características para poder comparar. No obstante, las variables de contexto que incidan en cualquier intervención que hagamos sobre cada uno de esos grupos no van a estar sujetas a control de ningún tipo. Y en ese sentido, uno puede pensar que ahí, con ese tipo de control, realiza un cuasi experimento. En el cambio, en el enfoque cualitativo, encontramos otro grupo amplio de diseños metodológicos. Estos son algunos de los que aparecen mencionados en la literatura, lo que se llama teoría fundamentada, o el enfoque etnográfico, o el enfoque narrativo, o el enfoque fenomenológico, o el enfoque de investigación-acción. Cada uno tiene distintos énfasis. Por supuesto, todos comparten de alguna manera la perspectiva del enfoque cualitativo, centrado en la comprensión, asumiendo la subjetividad del investigador, con una fuerte componente interpretativa, sin la pretensión de generalizar, por ejemplo. Sin embargo, la forma en que hagan la recogida de los datos, el tipo de dato que se observa y el rol que juega el investigador en la investigación hacen algunas diferencias, algunos matices que permiten hablar de distintos tipos de diseño. Por ejemplo, para hacer algunos contrastes, en la teoría fundamentada, la clave está en el levantamiento de conocimiento a partir de los datos o a partir del texto que ofrezcan los mismos sujetos u observadores o, digamos, protagonistas de una investigación. Los actores sociales que son objeto de una investigación ofrecen un conjunto de información de algún tipo, puede ser, por ejemplo, a través de sus opiniones o a través de algún texto narrado o a través de una entrevista. Y entonces la teoría fundamentada se propone construir un aparato teórico a partir de esa información, a partir de los datos, sin que el investigador cuente a priori con una teoría que interprete los datos. En el enfoque fenomenológico, la clave o el énfasis está principalmente en el significado
que el investigador busca recolectar, busca descifrar, que los propios actores que son protagonistas del fenómeno social que se investiga le otorgan a su situación o le otorgan al fenómeno mismo. En ese sentido, el investigador busca ponerse en el lugar del actor o del sujeto investigado para expresar los significados que ese sujeto concibe. Por ejemplo, una perspectiva fenomenológica podría perfectamente bien tratar de expresar cuál es el significado que los profesores le otorgan a algún aspecto de su enseñanza, por ejemplo, al conocimiento de la ciencia o a eh, digamos, al bienestar emocional de los estudiantes. ¿Qué es para los profesores ese fenómeno o ese rasgo o esa característica del proceso educativo? Eso implica un proceso de interpretación y de descifrar los significados profundos que en este caso los profesores, serían capaces de expresar. Y en el caso de la investigación-acción, Profe, sí, dígame. si se llegan a levantar criterios previamente, ahí podría pasar a ser cuantitativo ese enfoque fenomenológico. No necesariamente, recuerde Por que ejemplo, encasillar ciertos criterios en los que se identifica el profesor o la profesora. claro, en ese caso, digamos que ese no sería un enfoque fenomenológico, porque la clave está en que Ya. lo fenomenológico eh, busca de alguna manera descifrar el significado profundo que el propio fenómeno expresa, en este caso el profesor o el estudiante o lo que sea, la situación educativa. Entonces, si es que nosotros partiéramos definiendo esas categorías a priori y luego fuéramos a mirar el fenómeno con las categorías en la mano, estaríamos adoptando en ese caso una perspectiva más cuantitativa que cualitativa. Eh, por supuesto, en el enfoque fenomenológico, de todos modos, el investigador va a contar con un marco de referencia y va a contar con categorías de análisis para los fenómenos, pero no va a pretender o no va a tener la intención de analizar la realidad a priori desde esas categorías, como si no hubiera nada más. En el caso de la investigación-acción, el énfasis aquí, por supuesto, está en la segunda parte, ¿no? Fundamentalmente es una investigación que se hace con una dimensión práctica, para producir una intervención y eventualmente una transformación de la realidad que se investiga. Por eso resulta tan pertinente para el caso de la investigación en educación y especialmente para la investigación que pueden desarrollar los profesores, considerando que la realidad que enfrentamos como profesores es muy dinámica, muy compleja y que requiere un aprendizaje permanente. Una posibilidad justamente es sistematizar ese trabajo de observación e intervención que hacemos permanentemente en un proceso de investigación-acción. Bueno, varios de sus diseños ya de alguna manera tienen previsto, ya han concebido que su investigación va a derivar a una investigación-acción. Así es que en ese sentido no creo que estemos muy alejados de ese enfoque, de ese diseño. Eh, Dependiendo, bueno, del tipo de diseño de investigación que hagamos, por supuesto podemos tener distintas también pretensiones. Eh, Dependiendo de nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestros recursos, el tiempo disponible, etcétera, y por supuesto el tipo de pregunta que formulamos. Entonces la investigación va a tener distintos alcances, o va a tener como posibilidad desarrollar distintos alcances. De manera bien general, en algunos casos coincide, por ejemplo, el enfoque exploratorio descriptivo, que lo encontramos tanto en la perspectiva cuantitativa como en la cualitativa. Por supuesto, en un caso aquí de lo que se trata es de hacer una eventual descripción de un fenómeno, poniendo el acento que en el caso cuantitativo aspiramos a una descripción más bien objetiva, en el sentido de que nos situamos desde fuera, mientras que en el enfoque cualitativo cualquier descripción que hagamos siempre va a estar sujeta o va a ser susceptible de nuestra interpretación. La idea de un alcance exploratorio se aplica cuando en general abordamos un tema que está poco investigado
y por lo tanto no se conoce muy bien cuáles pueden ser los factores, las categorías o las variables relevantes que están operando en el fenómeno, así que se plantea un estudio inicial en el cual lo que se busca justamente es reconocer cuáles pueden ser esas variables o esas categorías clave que convendría seguir investigando, digamos. Otro alcance de investigación, en el caso cuantitativo, la investigación correlacional, es un tipo de investigación muy frecuente. Las investigaciones que, por ejemplo, relacionan el nivel socioeconómico con rendimiento de los estudiantes, con rendimiento académico, con puntajes SIMS, etcétera, son investigaciones correlacionales. Se dice la variable A, el nivel socioeconómico, se comporta de manera semejante a la variable rendimiento académico. Cuando una sube, la otra también sube. Entonces estamos hablando de una correlación entre variables. En cambio, el enfoque o el alcance causal, por supuesto, es mucho más ambicioso, porque aquí lo que busca es identificar cuáles son las causas de un fenómeno, qué factores determinan o definen lo que ocurre en una determinada situación. En general, para abordar o para realizar una investigación de tipo causal, tenemos que pensar en un diseño experimental puro, ni siquiera, bueno, cuasi experimental puede contribuir con antecedentes, pero en general son los experimentos los que permiten determinar si una variable incide de manera causal sobre un fenómeno, sobre un efecto. En general, en el enfoque cualitativo, estos alcances no están disponibles porque no tenemos el tipo de variable adecuado para poder hacer correlaciones o para poder establecer explicaciones causales. Así es que en general en el enfoque cualitativo, en mi opinión, nos quedamos en un nivel más bien exploratorio interpretativo o incluso descriptivo si ustedes quieren, y eventualmente a un alcance transformativo, especialmente cuando estamos hablando de la investigación-acción. Un par de ejemplos más o de casos para que se haga una idea de qué es lo que ocurre en los enfoques, los alcances descriptivos o interpretativos. En el caso cuantitativo, un posible alcance descriptivo se tiene habitualmente en lo que se llama un caso de estudio o un caso control. En este caso, por ejemplo, se utiliza como referencia vamos a poner el caso de un grupo de estudiantes, que le llamamos caso control, y se estudia otro grupo de estudiantes sobre el cual se realiza una intervención. Y luego se puede eventualmente comparar lo que ocurre con la intervención con el grupo en el cual se realiza la intervención en relación con el comportamiento del caso control en el cual no se realizó la intervención. Es un tipo de investigación descriptiva que no es experimental. En el caso comparativo, en este caso, el alcance descriptivo se obtiene mediante la observación de un mismo caso, de un mismo grupo más bien, por ejemplo, aplicándole un pretest, realizando una intervención y luego observando los resultados a través de un post-test. En este caso comparamos el antes y el después sobre un mismo grupo. Por supuesto, lo importante aquí, si es que estamos en un enfoque cuantitativo, es que estos pretest y post-test, estos instrumentos que nos permiten recolectar datos, están basados sobre variables que son observables, cuantificables, etc. Profe, ¿Sí? ¿hay casos en que se puedan ocupar ambos? Digo, el caso control y el comparativo. Porque, por ejemplo, si yo tuviera dos cursos, no sé, octavo básico, y a uno le aplico un pretest, le hago una intervención y después un post-test, y imagino que estoy ocupando los dos enfoques. O sea, no los dos enfoques, perdón, el caso control y el comparativo. De acuerdo. Sí, es posible de alguna manera hacer un diseño en el cual uno tenga un grupo de control y un comparativo, sí, es posible. Ah, ya. O sea, de hecho, el caso más general es que ese pretest va a ser aplicado tanto al caso control o al grupo control como al otro grupo.
Bueno, en el caso cualitativo, estos alcances exploratorio interpretativo también se va a expresar en lo que de manera muy general o muy genérica se identifica como estudio de caso. En la literatura no está muy claro dónde clasificar los estudios de caso. Algunos lo identifican como metodología, otros como técnica. Aquí yo lo he puesto como un tipo de estudio simplemente que cabe dentro del alcance interpretativo exploratorio, porque lo distintivo del estudio de caso es que justamente en el caso cualitativo de lo que se trata es de delimitar un caso de investigación, un caso de observación, delimitar una realidad muy concreta que es la que se analiza, se observa, se estudia. En general, un estudio de caso cualitativo supone el uso de diversas, de múltiples técnicas para recolectar información de lo que es el caso, cualquiera sea. Uno puede pensar en el caso de un profesor, por ejemplo, puede estudiar el caso del profesor X, o puede estudiar el caso del curso X, o puede estudiar el caso del aprendizaje eh, de la lectoescritura, por ejemplo, en la escuela X, puede estudiar el caso en los colegios de cierto tipo, etcétera. Depende de cómo se define el caso, cuál va a ser finalmente el rango de acción de este tipo de estudio. Pero lo distintivo entonces es que una vez definido ese caso, se busca la mayor cantidad de fuentes y tipos de información posible para caracterizarlo, describirlo, interpretarlo. Y por supuesto, dentro de este mismo alcance caben muchos diseños de distintos diseños de investigación cualitativa, como los etnográficos, narrativos, fenomenológicos, porque dentro de cada uno de esos diseños de investigación hay, digamos, subtipos, subclases que se diferencian justamente por sus alcances, por sus pretensiones. Como decíamos al principio, en el campo especialmente cualitativo es mucho más difícil hacer las distinciones cuando estamos hablando de un tipo o de otro tipo de diseño metodológico, y eso en parte ocurre porque los matices son muy sutiles entre un y otro diseño. Y bueno, en el caso transformativo, que como vamos a ver luego, estamos especialmente pensando en el caso de la investigación-acción. Creo que nos quedan pocos minutos. Déjenme ver si alcanzamos a ver esta diapositiva. Cuatro minutos, creo que sí nos alcanza esta diapositiva. Bueno, ustedes luego la van a poder observar con más detención, pero lo que se comparan aquí son algunos ejemplos de preguntas en un enfoque cuantitativo con preguntas en un enfoque cualitativo. Si miramos solo el primer caso, dice, ¿afecta el tipo de desayuno de los niños en su rendimiento? Bueno, aquí estamos hablando de dos variables que están señaladas en amarillo, el tipo de desayuno y el rendimiento. Eventualmente aquí podemos identificar variables que son cuantificables, porque podemos primero predefinir la variable, en el sentido de poder identificar cuáles son los posibles tipos de desayuno que los estudiantes tienen. Y luego podemos medir el rendimiento de manera cuantitativa. Estas son dos variables que se pueden delimitar de manera bien precisa. Incluso después podemos llegar a concluir cuántos tipos de desayuno uno influyeron en el tipo de rendimiento, etcétera. Hacer ese tipo de relación. De hecho, esta pregunta es una pregunta que tiene una pretensión causal, porque está hablando de efecto, cuánto afecta o cómo afecta, etcétera. Así que probablemente para responder a esta pregunta habría que pensar en algún tipo de diseño experimental o cuasi experimental cuantitativo. En cambio, la pregunta ¿cómo ocurre el desarrollo de las competencias lingüísticas de los niños en el nivel inicial de una escuela crítica de Santiago? Tiene una categoría que es relativamente clara, el desarrollo de las competencias lingüísticas, que es una categoría conceptual que podemos delimitar, pero aún así está sujeto a interpretación, porque cuando vayamos a observar el desarrollo de las competencias lingüísticas vamos a tener que decidir en qué casos estamos hablando del desarrollo de esas competencias y en qué casos no. Es susceptible de interpretación esta categoría, y en ese sentido la pregunta está formulada con un enfoque, diríamos, más bien cualitativo. Tiene una aspiración además descriptiva, en el sentido de que quiere de interpretar qué es lo que está pasando en un proceso.
Y por otra parte, está muy situada en un nivel inicial, en una escuela crítica en particular, a diferencia de la otra pregunta cuantitativa que es muy general y que no está situada localmente. Ahí vemos un contraste claro entre tipos de pregunta cuantitativa y cualitativa. Finalmente, ustedes van a ver algunas comparaciones de distintos tipos de instrumentos que podemos usar en un enfoque o en el otro. No nos vamos a detener en eso porque vamos a dar paso a la siguiente presentación. Pero ahora vamos a suspender esta grabación porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Ya? Ya, Víctor, tú querés con eso. Nos Con eso, conectamos ¿cierto? en el mismo link en un minuto más. ¿Ya? Para que continuemos, por favor.